Al final, el Señor hace que la bendición que tenía para nosotros esté en nuestras manos. Amén. Nos hace pasar un proceso, pero todo es para formar nuestra fe. Amén. ¿Qué padre le va a dar a su hijo todo así? Sí, toma. Amén. No sería un padre amoroso, ¿no? No sería un padre muy bueno, ¿no? No sería alguien que lo esté educando bien, que lo esté enseñando bien. Bueno, el Señor es así con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial, ¿no? Él ya conoce el final de la película, Él ya conoce el final de nuestras vidas. Él sabe el momento, el día, la hora que nos va a dar la bendición que nosotros queremos. Y nos va a dar la bendición. Porque aunque el corazón sea engañoso, como dice su palabra, Él sabe que es nuestro corazón, ¿no? Él sabe qué es lo que anhelamos como seres humanos, ¿no? Para nuestra familia, para nuestra economía. Él conoce eso, ¿no? Y Él pone a veces el deseo para que nosotros podamos pedir, ¿no? Y para que podamos recibir. Amén. Así que qué hermoso cuando se escuchan las órdenes del Señor, y hay que contarlas. Porque es lo que el Señor hace. Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo bienes. Amén. Él sigue haciendo cosas que nosotros todavía no podemos ver, ¿no? Pero Él sigue haciendo. No podemos ver con nuestros ojos, pero llega el momento que Él saca a la luz la obra del Señor. Amén. Y nosotros, como iglesia del Señor, somos un remanente que le creemos a Dios. Amén. Que caminamos por fe, ¿no? Y qué bueno que la fe, que la medida de fe que nos dio el Señor siempre puede estar encendida. Amén. Pase lo que pase, ¿no? Como decía la palabra, cambie el gobierno, venga quien venga, que nuestra fe no sea tocada, hermanos. Que nuestra fe no se toque. Que el enemigo puede venir a acechar contra nosotros, contra nuestra salud, contra nuestro trabajo, contra un familiar, contra nuestro hogar, pero que nuestra fe no se toque. Porque si nos toca la fe, si nuestra fe decae, dice la palabra que la fe es como un escudo, es el escudo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos caminando y el escudo de la fe es el que nos va a resguardar, ¿no? Es el que apaga los dardos del enemigo. ¿Ven? Porque si no estamos cubiertos con ese escudo, los dardos llegan. ¿Y cuáles son esos dardos? No vas a poder, Dios no te va a sanar, Dios no va a hacer esto, y los dardos llegan, y le creemos. Entonces cuando empezamos a creerle más al diablo, el escudo hay algo en el escudo que se está deteriorando, ¿cierto? Que no nos toque la fe, que se puede mover el piso, pueden pasar muchas cosas en el mundo, en nuestro país, pero que la fe siga intacta, ¿no? Que la fe que el Señor nos dio, la medida de fe. Así que qué bueno cuando podemos ver los milagros del Señor. ¿Cuántos creen que se van a despertar los dones? Los dones se tienen que despertar. Hay dones en la iglesia. El Señor dice que Él puso dones, ministerios y talentos en cada uno. Capaz, algunas ya no salió a la luz todavía. Pero dice que lo puso para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, que lo tenemos que usar para que la iglesia sea edificada. Amén. Me acuerdo cuando en una Santa Cena, antes de que me operen, estaba re mal. No sé si Lore se acuerda. Y Lore se acercó y me tocó la panza y me dijo: en el nombre de Jesús esta noche vas a ser salvo. Y llegué a mi casa y fui libre. Y digo: wow, ahí se manifestó un don, dije yo. ¿Tendrá el don de sanidad, Lorena? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es algo, es el poder de Dios. Porque venía de una semana terrible, mi esposa lo sabe, y ella vino con fe, el Señor obró ahí con la fe. Y sanó. Gloria a Dios. Y así tenemos que actuar, en fe, amén. Dice la palabra que algunos nos dio dones de sanidades, dones de milagros, de sabiduría, de muchas cosas, muchas operaciones tiene el cuerpo de Dios, ¿no? Siempre para la edificación de la iglesia, ¿no? Para edificar al otro, para que tu hermano se levante, se edifique, amén. Porque si todos somos ojos, nadie va a ser pie. Tampoco el ojo puede decir: ay, pie, no te necesito, porque con el pie andamos. Así que cada uno, el Señor nos dio una parte para hacerle bien al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Cada uno, el Señor nos dio una operación. Capaz no la descubriste todavía, pero está ahí. ¿Por qué? Porque perteneces al cuerpo de Cristo.
Así que bueno, estamos contentos. Mirá, con lo que pasó después, ahora, ¿no? Después del domingo, no sé si te diste cuenta que en la gente, donde vas, donde hay que estar con mucha esa incertidumbre, qué va a pasar, ¿no? Con esto, qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestra economía, y está ese temor, ¿no? Está ese temor que como seres humanos a veces quiere golpear nuestras vidas, quiere entrar en nuestro corazón. Y estamos ahí, ¿qué van a decir en nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a sacar el trabajo? ¿Van a menguar el trabajo? Pero Dios nos dice, ¿no? Dios nos dice, no tengan miedo. Él sigue haciendo cosas, ¿no? Dice que el justo no lo va a desamparar, a sus hijos no lo va a desamparar. Y lo vemos. No es una fábula lo que dice la palabra de Dios. No es una fábula, es palabra de Dios. Y viva y eficaz. Y es realidad, ¿no? Cuando una persona la toma y la cree, se hace realidad. No importa la edad que tengas, no importa en el momento que estés pasando, si Dios te dice algo y dice, yo te voy a sostener, vamos a creerle. Amén. Así que vamos a creerle a pesar de los pronósticos, ¿sí? La fe tiene que estar ahí. A veces venimos a la iglesia, quizás la fe que está ahí, ¿no? La fe quiere menguar, el cansancio, el desánimo, pero acuérdense, esto no es cuestión de sentir, esto no es cuestión de ánimo, esto es cuestión de creerle a Dios, ¿no? Esto es cuestión de tomar el compromiso que Cristo tomó con nosotros. Miren qué compromiso que tomó el Señor, ¿no? De morir por nosotros, de ser humillado, siendo Dios. A veces nos ponemos a pensar y decir, pero ¿por qué si sos Dios, por qué te rebajaste de tal manera? Lo hizo por amor. Un amor que no lo podemos comprender humanamente. Y nosotros cada día tenemos que responder a ese amor, ¿no? Levantarnos cada día y decidir, no, esta vez lo voy a intentar otra vez. Esta vez voy a tratar de tener más comunión con el Señor. Voy a ser agradecido porque Él me da la vida, Él me da la salud. Él me hace estar en paz, como es la palabra, con la gente que quiere mi mal. Él nos hace estar en paz con la gente que quiere nuestro mal, con nuestros enemigos, dice la Biblia. Buscarás a tus enemigos y no los hallarás. El Señor es el que hace la obra. Él es el que está a tu favor. Amén. Así que me acordaba cuando Cari pasaban ellos a dar testimonio sobre ese bien. Qué bendición, qué alegría. Y llegó, va a llegar el día que abracen esa bendición y va a estar en sus brazos. Y nosotros, como hermanos en Cristo, lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que gozar con ellos. Qué tremendo, hermano. Yo me acuerdo que trabajaba en una fábrica que siempre trabajé y mi prima trabajaba conmigo y ella también me acuerdo que estaba muy angustiada porque ella quería tener hijos. Y me acuerdo que no se le daba, no podía. Y también conocía la palabra, ella era cristiana. Y trabajaba conmigo y la vi un día tan mal que me llama, me acuerdo que nos llamó al baño, íbamos al baño de la empresa, me dice, acompáñame al baño, quiero que oremos juntas, orá por mí, me dice. Y me acuerdo que estaba muy quebrantada, me dice, bueno, me pasa esto, ¿me ayudas a orar? ¿Me ayudas a qué bueno cuando le pedimos, confiamos en nuestros hermanos y decimos, me pasa esto, ¿no? Ayudamos a orar por esto, ¿no? Y en la unión, en la comunión está la bendición. Y me acuerdo, me dice, orá por mí, dice, vamos a orar. Y me acuerdo que entramos al baño de la fábrica, nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, y le empezamos a pedir por una bendición. Ella quería, mi hijo, ella quería. Me acuerdo que ella cerraba los ojos y le pedía y orábamos juntas. A los 2 meses, me acuerdo que llegamos a la fábrica y viene contenta y me dice, Sandy, después de tantos años, me dice que estaba embarazada. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! El Señor escuchó esa oración, esa comunión, ese acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Me acuerdo que fue contenta y el Señor ahora tiene 2 nenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, decía, viste, le digo, se te dio por la fe, por la confianza, ¿no? De decir, bueno, le voy a creer a Dios, le voy a creer a Dios. Después me acuerdo que
Y me dice una de mis tías, me dice, ¿sabes qué? Mi hija, me encontré con la misma situación, ¿no? Mi hija no sabía nada de lo que le había pasado a esta prima mía. Y me dice, ¿sabes qué? Mi hija está pasando por esto, se casó hace muchos años y creo que habían pasado 5 años y no podía quedar embarazada. Y yo decía, bueno, digo, vamos a orar, le digo, ellos no son cristianos, no. Le digo, bueno, pídaselo a Dios. Hay un Dios, el dador de la vida, que lo puede hacer. Pero pida con fe, le digo, yo voy a orar por usted, yo voy a orar por ella, pero pídaselo usted. Por ahí nos pusimos a orar. La chica se había casado, después de 5 años, vuelvo a visitar a mi tía y dice, ¿sabes que ese día que vos estuviste ahí, que estuvimos orando, le pedí a Dios y me llama mi hija todo el tiempo y me dice, pude quedar embarazada? Tremendo. Y el Señor lo hizo otra vez. Digo, gloria a Dios. Y bueno, gracias a eso pudo conocer a este Dios. Hoy no sé nada de ellos, pero se hizo el milagro. Cuando uno pide con fe, ¿no? Cuando uno le cree a Dios, Dios es misericordioso y lo hace. Y esa chica ya pudo ser mamá. Así que yo decía, bueno, Señor, wow, gloria a Dios, estás obrando a través de la oración, ¿no? Estás obrando, y pasa el tiempo y me acuerdo que voy a lo de mi mamá y voy a comprar el almacén, ¿no? Y bueno, como que eso me seguía, y yo digo, ¿cómo está la vecina que siempre conocí? Vuelvo a mi viejo barrio. La saludo a la almacenera y me dice, ¿cómo estás? Y ahora yo vivo en Lanús. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ¿no? Me dice, sí, le digo, te quiero pedir oración. Sí, decime, ¿qué pasa? Le digo, quiero pedirte por mi hija, que no puede quedar embarazada. Era 3 veces. Quiero pedirte por mi hija, porque está muy angustiada y bueno, los análisis, los estudios le hicieron mal, tiene tiroides, y a causa de eso no lo puede, y la veía tan mala con la señora. Bueno, le pedí el nombre de la chica y digo, bueno, vamos a orar, quizás Dios haga el tercer milagro. ¿Amén? Y a veces le decía, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿No? Y Dios ahí me está orando. Después, en este caso no la vi más a la chica, pero Dios es así, Dios te usa, ¿no? En diferentes situaciones que capaz no te lo imaginas. No te imaginas. Por eso vamos a orar. También vamos a orar por los dones, porque no se terminó el tiempo de los dones, no se terminó el tiempo de los milagros. Dios lo sigue haciendo. El tema es que se lo tenemos que pedir, con fe. Amén. Tenemos que pedir al Señor que encienda eso, ¿amén? Que despierte los talentos y los dones. Amén. Vamos a orar antes de la palabra. Este fue un pequeño. Vamos a pedir al Señor que pueda hablarnos. Él nos estuvo hablando desde que comenzó la reunión, en cada alabanza, en cada oración, aún con los testimonios. Nos llenó de fe, nos llenó de confianza. Nos hace entender una y otra vez que darle a Dios es darle de lo que Él nos da. No es que le damos porque es algo nuestro y le damos porque queremos. No, es algo de la plenitud de todo lo que Él nos da. Y es un privilegio darle no solamente parte de nuestra economía, no solo darle un diezmo, una ofrenda, darle nuestro tiempo, darle nuestra voluntad, darle nuestro corazón, nuestro amor, todo, darle todo. No solamente el diezmo, una ofrenda o una primicia. Realmente eso no le importa, lo que le importa es nuestro corazón. Eso lo pide por obediencia, pero lo que importa es nuestro corazón. Importa que esa fe que Él puso en nosotros crezca cada día más y que seamos cada vez más dependientes de Él y menos dependientes de nosotros mismos. Porque hay veces que la autosuficiencia y yo puedo y yo me manejo y yo sé que lo puedo hacer así. Pero Dios me dice esta noche, quiero que me embúes, porque yo te quiero enseñar a depender de mí. Y a pesar de que se vea todo mal, que la economía, esas
palabras que llenan de la gente, decir, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Dios nos dice, tenés que empezar a depender más de mí. Yo todos los días te lo demuestro, cuando te levantás, que no te falta el pan, que no te falta ese cuidado de tu familia, aún cuando salís a trabajar, yo estoy con vos ahí, dice el Señor. Entonces todo lo que Él hace es para perfeccionarnos en la fe, para perfeccionarnos cada día más en la fe. Señor, ministranos, Señor, ministranos con tu palabra, ministranos con tu poder, Señor. Queremos salir, Señor, llenos de ti, Señor, porque sé que allá afuera, Señor, el enemigo nos está esperando, Señor, para bombardearnos. Pero, Señor, nuestra fe va a permanecer, nuestra fe va a permanecer. Y nada podrá tocar nuestra fe, Señor. Venga lo que venga, Señor, nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Hermanos, firmes en la fe. Amén. Firmes en la roca que es el Señor. Amén. Él, como decía la alabanza, Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Los dardos del enemigo llegan, pero no nos tocan. No nos tocan. Amén. No cumplen el objetivo. Amén. Porque estamos, fíjense que estamos, imagínense que estamos en una fortaleza, en un castillo. Nuestro castillo es Cristo. Amén. Y los dardos vienen, no dejan de venir. Pero Cristo está con nosotros, guardándonos de todo mal. Cuando vamos a la calle, Él limpia el camino para que no nos pase nada. Amén. Ese es Dios. Amén. No es por nosotros, sino es Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Marcos. Vamos a hacer una pequeña reflexión. San Marcos 11. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Pase lo que pase, hermanos. Venga lo que venga. Siempre, siempre proclamando la palabra del Señor. Siempre. Al final veremos que Dios estaba trabajando por nosotros. Ahora quizás hay cosas que no entendamos, cosas que no se resolvieron, pero esas cosas son las que nos permanecen, nos hacen estar más cerca de Dios. ¿Por qué no se terminó la lucha? Esa lucha que está pasando en específico, ¿por qué todavía no ves la salida? Porque esa misma lucha, esa misma prueba, te hace estar más cerca de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le pasó a nuestros hermanos? Esa prueba que estaban pasando, esa dificultad, los hizo estar más cerca de Dios. Los hizo estar en el altar, en el fuego, buscando a Dios. Amén. Es la única manera que Dios tiene. Fíjense cómo somos, es la única manera del Señor, que Él dice que no nos aflige voluntariamente, no es porque le gusta afligirnos, sino porque hay un propósito, ¿amén? Para que estemos más cerca de Él y podamos depender de Él y creerle. San Marcos 11. San Marcos 11 nos habla sobre la entrada triunfal de Jerusalén, acá podemos ver el Domingo de Ramos, pero más allá de todo este contexto, ¿no?, de la palabra, cuando el Señor viene con la gente, con sus discípulos, en un pollino, dice la palabra, en un asno, en la entrada triunfal de Jerusalén, que entra ahí, que Él se quebranta, ¿no? Yo quiero que presten atención a una palabra clave de esta palabra, que se llama ir a la aldea que está enfrente, nos dice el Señor. Vamos a leer, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, presten atención a esta palabra: ir a la aldea que está enfrente. Ahí ya el Señor les mandó un trabajito. Ahí el Señor ya les puso un desafío. Eso es lo que el Señor nos dice esta noche. Vayan a la aldea que está enfrente. O sea, no se queden quietitos, no se queden cómodos. Este es un tiempo donde no podemos dormir espiritualmente. Así que ya el Señor de entrada nos está diciendo: vayan a la aldea de enfrente. Verso 2. De vosotros, dice que
cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere algo, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4. Fueron, y como obedecieron los discípulos, a pesar de que la Biblia nos está contando que tenían que agarrar algo ajeno y sacarlo, dice, fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. ¡Wow! Aprendieron a hacerlo, cumplieron el objetivo que el Señor les mandó. Verso 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Te imaginas que el Señor te manda? ¿Te imaginas que vaya a una aldea, a una casa, imagínatelo, no? Y te diga, bueno, el Señor, anda a desatar ese perro, ese gato que está ahí dando vuelta, y tráemelo. Y claro, y vos, pero el Señor no es ajeno eso. Me tengo que meter en una propiedad y sacar algo que... Pero el Señor les dijo, miren lo que dijo el Señor. Verso 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente. El Señor los está mandando. De vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. El Señor ya sabía quién era ese animal, que a nadie lo había montado. El Señor ya sabía todo el panorama. Lo que no sabemos, el panorama completo, somos nosotros. Nosotros ya empezamos a especular, pero Señor, ¿cómo voy a agarrar algo que no me pertenece? Pero el Señor sabe, es difícil. Me van a meter preso, ¿cómo me voy a meter en una casa y sacar algo? El Señor dice, andá. ¿Me están entendiendo? Yo te mando. O sea, Dios ya sabía el panorama completo. ¿Amén? Dice, verso 3, y si alguien os dijere, ¿por qué le hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Se acuerdan la entrada triunfal cuando el Señor entra por Jerusalén? Que ya eran los últimos días que el Señor iba a ser crucificado. Dice la palabra de Dios que Él entró en un pollino, en un animal, en un asno que nadie había montado. ¿Y por qué entró en un asno si Él era un rey? Porque los reyes, aquellos que eran ricos, aquellos poderosos, entraban en caballos. Pero la Biblia dice que Él era un rey humilde, Él era un siervo, vino para servir. Por eso entró en un asno. Fíjense la humildad de nuestro Dios, de nuestro Rey. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta. No pollito, no es un pollito de gallina, no, un asno. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Te imaginas cuando el Señor te manda a hacer algo? Y siempre va a haber una contrariedad. Vos imagínatelo. Los discípulos fueron a echar mano a una cosa que no les pertenecía. O sea, era una tarea media, ¿no? Está bien, el Señor Jesús nos manda. Era el Señor Jesús, era Dios el que nos estaba mandando. Pero los discípulos, me imagino, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a agarrar un animal que no nos pertenece? Pero el Señor ya tenía la solución, ya tenía la respuesta ahí. Eso es lo que nos está enseñando Dios, ¿amén? Y el verso 5 dice, y uno de los que estaban allí le dijeron, obviamente, ¿qué haces desatando el pollino? Era obvio eso. Verso 6, pero ellos le respondieron, dice la palabra, como Jesús había mandado. ¿Y qué pasó? Los dejaron. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había planificado. Nosotros nos hicimos, ellos hicieron todo el panorama, qué vamos a hacer, qué nos van a apedrear, nos van a sacar corriendo, pero el Señor ya tenía un propósito. Y el propósito era que Él tenía que montar sobre ese animal, porque ya estaba todo escrito, pero nosotros, que no sabemos, no vemos al final de la película, siempre estamos ahí dudando, pero el Señor dice, vayan y hagan como yo les digo, ¿amén? Y se va a cumplir el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor, vamos a Zacarías, porque esto ya, el Señor ya lo había hablado a través de sus profetas. La entrada triunfal, Zacarías 9:9.
Él ya sabía, es como que Él nos deja que andemos, nos deja que capaz opinemos, pero Él ya sabía todo lo que va a pasar. Zacarías, capítulo 9, verso 9, pero como nuestro Rey, humilde, Señor, entró en un asno, dice la palabra de Dios, un pollino, hijo de asno. 9:9, ¿lo tienen? Dice la palabra, mira como ya el profeta estaba anunciando que iban a encontrar un animal así, que el Señor los iba a mandar, y que el Rey, nuestro Rey, humilde, que no entró con un caballo, que era el animal donde iban los ricos, los reyes, entró con un asno. Verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, que dice humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías ya lo estaba anunciando. Pero imagínense en ese momento a los discípulos, aunque ya el Señor lo había dicho, yo supongo que ellos no se habrán acordado de esta palabra, que el Señor ya lo había planificado. Pero claro, y así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros. El Señor nos manda, el Señor nos dice, este es el tiempo de que se tienen que levantar, es el tiempo donde tienen que cruzar la aldea de enfrente, ¿no? A veces estamos en nuestra aldea, en nuestro lugar, en nuestro terreno espiritual, ¿sí? No es que tienen que ir a la casa del vecino a desatar el perro, ¿sí? Estamos a veces en nuestro terreno espiritual, no queremos cruzar la aldea, no queremos los desafíos de Dios. Recibimos sus bendiciones, estamos cómodos con esas pequeñas bendiciones, pero hasta ahí le decimos al Señor. Y el Señor agarra la espátula espiritual y comienza a despegarnos de nuestra comodidad, ¿sí? Por eso tenemos como iglesia desatar la bendición, a ir a desatar el pollino. ¿Qué significa esto? Le damos un marco espiritual a desatar la bendición para los demás. ¿Ven? No solamente para nosotros, sino ir a buscar la bendición y desatarla. ¿Amén? Porque acá dice, fíjense, vamos al verso, volvemos a San Marcos. San Marcos 11:4. Dice, fueron. Los discípulos, estos discípulos se animaron. Así que tenemos que animarnos. Tenemos que hacerlo, iglesia. El Señor te está demandando algo, te está pidiendo algo, bueno, comenzar a buscar las maneras, a buscar las formas para que el propósito de Dios se cumpla, ¿sí? No te quedes estancado, no es el tiempo de estar estancado. Fueron, dice el verso 4. ¿Y qué pasó? Hallaron el pollino. El pollino estaba atado. ¿El pollino estaba atado o no estaba atado? ¿Qué dice? Fueron y hallaron el pollino atado. ¿Quiénes son los que tienen que desatar la bendición? ¿Quiénes son los que tienen que ir a arrebatar la bendición? La iglesia del Señor. Amén. ¿Quiénes son los que tienen que llevar la bendición afuera? La iglesia del Señor. El pollino, la bendición, lo que el Señor nos manda, está ahí. Pero el Señor que nos hace representar con esto que nosotros tenemos que desatar esa bendición. Amén. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. ¿Y qué pasó? Luego de desatar. ¿Lo vas a desatar? ¿Vas a desatar la bendición? ¿Vas a desatar la bendición para tu familia? ¿Sí? Para tus hijos, para tu entorno, para tu casa. Pero acordate que el Señor primero, antes de encontrar el pollino, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a la aldea que estaba enfrente. Y eso significa salir de nuestra comodidad espiritual. Eso significa morir cada día nosotros. Eso significa hacerle caso más a Dios que a nosotros mismos. ¿Amén? Cuando todas esas cosas se complementan, cuando empezamos a escuchar más a Dios y vamos a camino haciendo lo que Él nos pide, encontramos la bendición, la encontramos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que desatar
completa, la bendición de los cielos para nosotros, que Dios tiene también para otros, a través de nosotros, no se va a desatar. Amén. Así que tenemos que aceptar el desafío de Dios. Y Dios, la palabra clave es: vayan a la aldea que está enfrente. Pero, Señor, ese animal es ajeno. ¿Qué me estás pidiendo? Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que perdone a esa persona? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que le hable bien a esta persona que me habla mal todos los días? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Bendecir a esta persona que me insulta, que me critica, que habla mal encima mintiendo? ¿Qué me estás pidiendo? El Señor te dice: andar aquí de enfrente, porque allá hay una bendición que tenés que desatar para que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Y gracias a que ellos obedecieron, el Señor ya sabía que vas a obedecer. El Señor sabe que vas a obedecer. Con tus luchas, con tus pruebas, Dios sabe que vas a lograrlo. Porque estás acá. Dios sabe que lo vas a lograr. Ahí con la medida de fe, vos tenés que hacerlo. No importa cómo estás. Agarrar la medida de fe, ponértela como una mochila y andá a hacer lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque al final vas a ver la bendición. Nuestro hermano dio la bendición. Nuestros hermanos dieron la bendición. Nuestros hermanos, allá también en Paraguay, dieron la bendición. Y cada día vemos la bendición, el sostén de Dios, que Él trabaja para nosotros. Dios, en su misericordia, obra para nosotros. Toca personas que quizás no decir: no, esto si no es de Dios, no pasa. Corazones duros que Dios toca, porque es el favor de Dios hacia nosotros. Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Dice: los que me honran, yo los honraré. ¿Sí? Acuérdense de eso. Todo lo que vos hagas no es en vano. Cada día que vos vengas a alabarlo al Señor no es en vano. ¿Sí? Al Señor no le importa tu plata. Al Señor no le interesa tu dinero, lo que vos das. Lo que el Señor quiere es tu obediencia. Amén. Porque el Señor quiere que vos le ames con todo tu corazón. Que vos digas: te voy a dar no solamente el diezmo, te voy a dar mi vida, mi voluntad. ¿Sí? Voy a ir corriendo a tu altar y voy a alabarte de todo corazón. Eso es lo que al Señor le importa. Amén. Nuestra obediencia. Amén. El Señor nos envía, iglesia, nos envía a que crucemos la aldea, porque Él tiene bendiciones para nosotros, pero hay que desatarlo, hay que obedecer. Era muy fácil que el Señor dijera: bueno, miren, les presento al pollino, este es el animal que me va a hacer entrar por la entrada triunfal de Jerusalén, y ya está. Solamente ustedes tienen que poner los ramos, me tienen que recibir. No, el Señor quiere que vayamos, que pasemos el proceso, que descubramos el desafío de Dios para nuestras vidas, que también va a ser bendición para otros. Y ahí va a estar el favor de Dios, la bendición para nosotros. Amén. ¿Vas a cruzar la aldea? Amén. Vas a agarrar el animal que está ahí enfrente, literal, no lo vamos literal. Vas a agarrar lo que el Señor te mandó a hacer. Sí, no quiero que nadie ahora se cruza al vecino, al frente, vaya a la no busquen la palabra a su conveniencia. Vamos al marco espiritual, porque el Señor nos quiere bendecir, ¿sí? Pero tenemos que cruzar la aldea. El Señor dice: vayan y crucen la aldea, que está enfrente, ¿sí? Y vayan a desatar ustedes el pollino, ¿sí? Porque Él ya hizo todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pasar por el proceso, ¿sí? Tenemos que pasar por el proceso, hacer lo que Él nos pide como cristianos, ¿sí? Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver, ya estamos viendo la gloria de Dios, pero cada lucha, cada prueba sirve para fortalecer nuestra fe. A veces podemos decir: servir a Dios, podemos servir todos, hasta el diablo sirve a Dios, porque el diablo es servidor de Dios. Cuando el Señor quiere permitirle al diablo, sí, tocarlo a tocarlo a esta, le está sirviendo a Dios, porque a través de esa aflicción nos acercamos a Dios, ¿no? Servir lo podemos servir. El tema es: ¿quién sigue a Dios? ¿Quién no sigue a Dios? ¿No? ¿Qué hijo? ¿Quién sigue a Dios? Porque podemos servir, ¿no? Podemos servir, podemos
Amén. Que seamos sus discípulos. ¿Ven la diferencia de servir y seguir? Amén. Todos podemos servir a Dios, pero ¿quién le sigue? Amén. ¿Quién verdaderamente se humilla delante de Él y dice, Señor, no quiero ser así. Señor, sacar esta condición que hay en mí. Quiero confiar más en vos. Pero me cuesta, Señor, pero yo sé que vos lo vas a hacer. Vos vas a hacer el milagro. Si yo me animo a cruzar esa aldea y a desatar esa bendición, esa cosa pequeña que me estás pidiendo, si yo me animo a tomar ese desafío, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, iglesia. Amén. Así que no seamos solamente servidores, seamos seguidores del Señor, discípulos del Señor. Amén. Que podamos estar siempre escuchando al Señor. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés tuvo muchos años en el desierto. ¿Sí? Fíjense, cuando el Señor llama a alguien, primero ¿qué hace? Lo procesa, lo desarma, ¿sí? Lo arruina. Y cuando le digo lo arruina, arruina su carácter, su egoísmo, su ego, lo arruina. ¿Por qué? Porque nos tiene que desinflar de tal manera. Estamos tan inflados de cosas que no vienen de parte de Dios para usarnos, que Dios es necesario, es cierto, como decía el pastor la otra vez, ¿no? Es necesario, necesitamos gloria a Dios para el desierto. ¿Cuántas cosas el Señor nos enseñó en el desierto? Y dice un Salmos, bueno, qué bueno que es haber sido humillado. ¿Pero qué está diciendo? Sí, qué bueno que el Señor nos humilló en su momento. ¿Sabes por qué? Porque ahí aprendimos muchas cosas que el Señor nos quería enseñar. Y si no somos humillados, seguiríamos en la nuestra. Seguiríamos el camino de perdición. Y ese no sería el camino que Dios quiere. O sea, vamos caminando y pensamos que está todo bien, que es bueno, pero el Señor dice que ese final es camino de muerte. El hombre piensa que va caminando y está todo bien, pero su final es camino de muerte si no tiene la guía del Señor. ¿Ven? Y Moisés tuvo que ser desinflado, tuvo que ser procesado. Wow. Imagínense lo que pasó a Moisés, de vivir en un palacio, de vivir, estar cerca del faraón, a ser un pastor de ovejas, ¿no? Y ahí fue donde se cumplió el propósito de Dios. Tuvo que pasar muchos años en el desierto, mucho tiempo, tuvo que ser procesado, porque Dios no lo, imagínense si Dios lo podía haber usado Dios así, siendo príncipe de Egipto, ¿no? Con todo su orgullo. ¿Qué iba a pensar Moisés? Lo hago con mi fuerza, lo hago con lo que yo tengo, lo hago con los atributos, con la fuerza, con el ejército. Dios nos iba a glorificar ahí. Por eso el Señor necesita procesarnos de tal manera para que Él se pueda glorificar. ¿Por qué? Porque tenemos, y siempre va a estar eso en nuestro corazón, seamos cristianos o no, siempre va a estar en nuestro corazón, siempre va a venir a nuestras vidas cuando tengamos éxito. Acuérdense de esto, de nuestro corazón va a salir, lo hice yo, lo hice con mi fuerza, y ahí va a venir el Espíritu Santo y decir, no, lo hiciste con el poder, con la salud que te lo hice. Así que acuérdense de eso. Esos pensamientos vienen siempre. No, esto lo hizo Dios. Dios me ayudó, Dios me fortaleció, Dios me levantó hoy y lo hizo Dios. Amén. Es una manera de darle gloria al Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar el desafío que el Señor le dio a estos discípulos de ir y cruzar la aldea enfrente. Hermanos, como iglesia estamos viviendo un tiempo muy importante, muy importante. Nuestra fe está siendo desafiada todo el tiempo. Todo el tiempo se carga aceite fresco en nosotros y vienen las noticias, vemos las noticias y parece que el aceite se quiere derramar y la fe se va, pero Dios dice no, vayan a la aldea de enfrente, obedezcan mis palabras. Cayó una bendición, esa bendición espiritual. Tenemos que salir de nuestra comodidad, nuestro terreno espiritual. Ahí hay un proceso que tenemos que pasar, hay un camino que tenemos que
bendición. No solamente cuando la hallamos, no, hay un trabajo que hacer, hay que desatar esas bendiciones. ¿Para quién? Para los demás. Como iglesia, como remanente de Dios en este tiempo de sana doctrina. Me refiero a aquellas iglesias que son de sana doctrina, aquellas iglesias que a pesar de sus falencias siempre vuelven a la palabra de Dios. Somos ese remanente fiel, ese remanente que va a jugársela por Cristo. A pesar de las noticias, a pesar del malestar de la gente en estos días, le va a creer a Dios. Le va a creer a Dios. Y cuando Satanás venga con esas palabras desalentadoras, pero mirá, fíjate, no, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. El Señor es el que me da el poder, la fuerza para hacer las riquezas, dice su palabra. Él es el que me da la salud, el que me da la respiración, el que me hace abrir mis ojos cada vez, cada amanecer. Y el que nos dice, vayan a la aldea de enfrente. Y ahí van a hallar la bendición. Pero la tienen que desatar y la tienen que traer para llevarla a los demás. Tienen que salir de su comodidad espiritual y obedecer a la voz del Señor. Y tenemos que ser como esos discípulos que fueron, se animaron, a pesar de que dice la palabra que hubo gente que le dijo, ¿qué están haciendo? Y déjame decirte que va a haber gente que te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te va a venir gente a decirte esto para desanimarte. Pero dice la palabra de Dios que estos discípulos tuvieron sabiduría y en vez de retroceder, no, dice la palabra que ellos dijeron como Jesús le había mandado. ¿Y qué hicieron estas personas que le estaban confrontando? Los dejaron. Y ahí se cumplió el propósito de Dios. No es con nuestro razonamiento, no es con nuestros pensamientos, no es porque va a ser así, porque supongo que va a ser así, no. Es porque si Dios me mandó a hacer algo, es porque si Dios estableció una palabra en mí, en este tiempo, Dios lo va a hacer. No, pero no lo veo. No, pero Dios está tardando demasiado. Dios lo va a hacer. No, pero me está pasando algo y hace que esto no se lo... Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y ya lo está haciendo. Estamos viendo la gloria de Dios en la salud, en la economía, en nuestra familia. Dios lo va a hacer. Y vos dirás, pero me falta que arregle esto. Dios lo va a arreglar. Dios lo va a restaurar. Esperá en el tiempo de Él. Esperá, porque si Él te da todas las cosas ahora, ¿cómo vas a confiar en Él? ¿Cómo vas a depender de Él? Tenemos que ser dependientes del Señor. Tenemos que depender más de Él, correr más a Él. Bueno, el Señor ya cumplió con esto. Bueno, sigo dependiendo de Él. Sigo dependiendo. No me conformo porque yo obro en esto. No, yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Dios. Yo quiero cruzar esa aldea y obedecer lo que el Señor me diga, a pesar de que haya gente que me está diciendo ¿por qué desatás el pollino? ¿Por qué estás desatando esa bendición? Y esa bendición no es solo para vos, esa bendición es para los que te rodean. Tienes que ir a desatar esa bendición y no quedártela cuando la encuentres, porque parte de esa bendición es el Evangelio. Y como iglesia tenemos que cruzar el camino, cruzar la tierra de enfrente y llevar el Evangelio en estos tiempos. Así que no nos callemos, iglesia, no nos callemos. No nos callemos. Mientras vamos caminando, vamos predicando. Mientras vamos caminando, vamos hablando, donde el Señor nos ponga, en el trabajo, en la calle, donde sea, en el hospital, en donde sea, vamos hablando, vamos mencionando la palabra de Dios. Y ahí se va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a obedecer a tu palabra. Amén. Venga lo que venga, Señor. Iremos tras la corriente de este mundo, Señor. No nosotros, porque vos vas delante de nosotros, Señor. Vos vas delante de nosotros abriendo las puertas. Y vamos a creerte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque fortaleces nuestra fe. Fortalece la confianza, Señor, de cada uno, Señor. Y como iglesia nos vamos a preparar para que escuchemos tu voz.
yo iré. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor va a empezar a llamar a muchos. Y va a empezar a hablar. Sí, te va a empezar a llamar por tu nombre. Y te va a decir lo que tenés que hacer. Te va a marcar. Y vas a empezar a discernir la voz de Dios. Y Él te va a llamar y te va a hacer entender qué es lo que quiere para tu vida. Y te va a mandar. Y vos vas a reconocer la voz de su Espíritu. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y ahora dice el Espíritu Santo en su palabra, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No seguirán al extraño. No seguirán al extraño. No seguirán al desconocido. Mis ovejas escuchan mi voz y a mí me seguirán, dice el Señor. Padre, te damos gracias. Tu voz queremos escuchar. A ti solamente, Señor, queremos seguir. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria al Señor. Amén por su palabra. Así que vamos a la aldea de enfrente. No tengamos miedo a salir de la comodidad, que allá nos espera una gran bendición para traerla acá en la casa de Dios. ¿Sí? A desatar tu bendición. El Señor te desafía eso. Hermano, algunos anuncios más, ya nos vamos. Mañana tenemos el curso bíblico, acuérdense, la escuela bíblica, a las 19 horas. No falte, que se está poniendo muy bueno. Ya estamos por Noé, más o menos estamos metiendo en el diluvio. Vamos a meterle pata, que venía un poquito lenta. Pero el Señor va a ser de bendición. El sábado tenemos el culto a las 19 horas. Y el domingo, los invito, por si alguno quiere ir, en la casa central, allá en los Redimidos de Jesús de Calzada, el pastor Omar recibió de parte de Dios de estar orando junto con el pastor Charlie, que fue a predicar la última vez, el predicador ahí, el pastor Charlie, estar orando para despertar los dones espirituales. Así que este domingo, a las 19 horas ya en Calzada, van a estar orando y ungiendo con aceite para despertar los dones espirituales de la iglesia. Eso lo recibe de parte de Dios. Yo te aseguro que cuando el pastor Omar Méndez recibe algo de parte de Dios, presta atención. Nunca me voy a olvidar que recibió de parte de Dios hacer 6 meses de culto todos los días, de lunes a lunes, por 6 meses. Una locura. Yo pensaba que no era locura. Termina los 6 meses sin parar. Termina los 6 meses, todos encerrados adentro. La pandemia. Impresionante. Así que, si él lo recibe de parte de Dios, yo y mi esposa tenemos ahí presente. Así que si vos querés ir, nos ponemos de acuerdo todos juntos, lo que se va a venir nos vemos allá, pero te va a ser de gran bendición. ¿Sí? Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana, nos vemos mañana.